Bueno, vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 14, verso 1 al 12. Mateo capítulo 14, verso 1 al 12. Ya terminamos el capítulo 13 y vamos a estudiar capítulo 14 del verso 1 al 12. Dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Imaginémonos por un momento cuando hemos visto, digamos, en películas en la época medieval, cómo eran las cárceles de la época medieval. Eran cárceles oscuras, frías, pero más que esas eran las celdas en la fortaleza Maqueronte. La fortaleza Maqueronte era el lugar donde estaba prisionero Juan, al oriente del Mar Muerto. Allí, en ese calabozo oscuro, frío, húmedo, estaba el hombre que el crimen que cometió fue decir la verdad. Ese fue el crimen que cometió Juan el Bautista, decir siempre la verdad. Juan el Bautista no robó, no mató, no conspiró, no se levantó en armas, solo apuntó con el dedo de la ley de Dios al pecado de un gobernante cuando le decía no te es lícito. Entonces, fuera de esa celda había unos salones lujosos, los salones del palacio. En un palacio donde sonaba la música, donde había vino, donde habían personas poderosas que se embriagaban de soberbia, de lujuria. Lo que podía ver el hombre natural es que en el palacio, con ese contexto en el que estaba, había un hombre que parecía ser el ganador. Y en la celda había un hombre que parecía ser el perdedor. Para cualquier persona, el que estaba en la fiesta era el ganador y el que estaba en la cárcel era el perdedor, ¿cierto? Pero a los ojos de Dios la historia se escribe diferente. A los ojos de Dios la historia se escribe al revés, por decirlo de alguna manera. Por eso esa escena que acabamos de leer nos introduce a lo que podríamos decir el trágico, pero al mismo tiempo glorioso final de Juan el Bautista. Aquí no está hablando solamente de un paréntesis, de un acontecimiento histórico, de un relato, sino que esa es una ventana teológica que nos muestra lo que se ha vivido desde siempre hasta hoy, y es el conflicto o el choque que hay entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Hay un conflicto entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Por eso el pasaje también nos enseña cómo opera la soberanía de Dios ante el aparente triunfo del mal, porque cuando se lee la historia dice, no, aquí ganó el mal y perdió el bien. El mal 1, el bien 0, ¿cierto? Pero resulta que la soberanía de Dios actúa aún en medio de esa aparente pérdida. La justicia divina sostiene a los suyos aún en la hora de la muerte. Así lo decía Juan Calvino cuando decía, la fe de los piadosos no mira el estado actual de las cosas, sino que contempla la mano invisible de Dios operando en medio de las tinieblas.
Cuando nosotros estamos frente a una situación difícil, no vemos la situación difícil. Como creyentes tenemos que ver a Dios obrando a través de esa situación difícil. Porque esa situación difícil tiene un propósito, un porqué de parte de Dios. Por eso, para que nosotros podamos entender bien Mateo capítulo 14, del 1 al 12, tenemos que recordar todo lo que hemos hablado acerca de cómo el autor del natural del libro lo estructuró. Él vino estructurando, es decir, Mateo él, estructuró su libro o su evangelio siempre mostrando a Jesús como el rey prometido, el Mesías que había de llegar, el Cristo. Eso es lo que él quería mostrarle a los primeros recipientes de su mensaje y a nosotros ahora. Bueno, nosotros ya lo tenemos más claro, pero en su momento él quería que los judíos entendieran que Jesús era el rey prometido, el Mesías. Por eso, en el capítulo 13 que terminamos de leer el domingo pasado, veíamos cómo Jesús enseñaba a través de parábolas, ¿cierto? Las parábolas del reino. Él mostraba que el reino de los cielos avanza, nunca para, pero avanza en medio de una oposición constante, ¿cierto? Veíamos que al final iba a haber un juicio que iba a separar, o que va a separar mejor, a los justos de los impíos, cuando leíamos la parábola del trigo y la cizaña, de la red, que durante un tiempo los buenos y los malos van a estar juntos, y es necesario que estén, pero que va a haber un día en que van a ser separados. Pero inmediatamente después, en el capítulo 14, Mateo nos quiere ilustrar de una manera práctica la oposición de la que ya había hablado en el capítulo 13, pero esta vez a través de la figura de Herodes Antipas. Este Herodes no era el mismo cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús estaba Herodes el Grande. Este era Herodes Antipas, el hijo, que era tetrarca de Galilea y Perea. Entonces, teológicamente nosotros podemos entender que la muerte de Juan funciona como un tipo o un anticipo de la muerte de Cristo, porque ambos, en su proclamación, ellos hablaban del arrepentimiento. Ellos le decían a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está acercado. Ellos confrontaron de frente la falsa religión, la hipocresía de los religiosos, el pecado político. Ellos no iban con guantes de seda predicando el evangelio. Ellos no iban diciendo, esto no lo puedo decir porque este se va a enojar. Esto no lo voy a decir porque ese también se puede enojar. Voy a decir algo que tenga contentos a todos. Ellos no lo hacían así. Esa era la característica de la proclamación del evangelio de Juan y de Jesús. Ambos fueron entregados por la envidia y el temor de las autoridades humanas. Ambos. Por eso este tema de hoy, que se llama la voz que el palacio no pudo callar. La voz que el palacio no pudo callar. La vamos a desarrollar, si Dios permite, en 5 puntos. El primero es la conciencia culpable ante la fama del rey. El verso 1, en el capítulo 14, inicia diciendo: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes el tetrarca, que era conocido también como Herodes Antipas, él gobernaba Galilea y por eso para él era muy familiar todo lo que se decía de Jesús. Él escuchó mucho acerca de Jesús porque Jesús llevó a cabo su ministerio en este sector. Galilea y Perea eran los lugares donde gobernaba Herodes Antipas. Su hermano Arquelao gobernaba el sur y su hermano Felipe gobernaba el norte. Ellos no eran reyes, eran gobernantes. El rey, el que mandaba, era el emperador romano. Por eso el texto empieza mostrándonos ese impacto del ministerio de Jesús en las altas esferas del poder. El ministerio de Jesús impactó la élite religiosa y la élite política. Por eso la palabra clave aquí en este pasaje que estamos leyendo es fama. La fama.
Aquí utilizan una palabra en griego que es akoe, que significa reporte. La fama aquí, el enfoque es reporte. Es decir, que Herodes recibía reportes y anuncios de lo que hacía Jesús. Por eso él dice aquí en esta parte que es Juan el Bautista el que ha resucitado. Por eso Herodes, aun cuando era un hombre que tenía cierto poder, que tenía cierta riqueza, eso no lo hacía un hombre feliz. Él tenía un tormento, él tenía un dolor interior, porque cuando él escuchaba que Jesús estaba haciendo milagros, cuando él escuchaba que Jesús estaba sanando gente, haciendo liberaciones, haciendo cosas impresionantes, la mente esclava del pecado de este hombre saltaba de una manera a una conclusión que lo aterrorizaba, era una conclusión supersticiosa. Él decía, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Cuando él le está hablando en el capítulo 14, verso 1 y 2, ya había mandado a matar ya había decapitado a Juan. ¿Sí? Ya en este momento ya había muerto Juan el Bautista. Por eso él dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Él se aterroriza y él lanza esa conclusión. Él dice, no, el único que puede estar haciendo esto es Juan el Bautista, porque él sabía que Juan el Bautista era un hombre de Dios, un profeta. Él no decía, sí, es Jesús, él decía, es Juan el Bautista que resucitó, porque él ya lo habían matado, ya lo habían decapitado. De hecho, hay unas comentarios o hipótesis que han dicho algunos acerca de por qué también Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Un escritor cristiano del siglo II, Orígenes, debatía con críticos paganos y él explicaba esa relación entre Jesús y su primo, que era Juan el Bautista, acerca de por qué Herodes también decía que Jesús era Juan, y era porque había un parecido físico. Orígenes propuso que esa confusión que tenía Herodes no solamente era por superstición espiritual, sino que tenía una base real basada en que Jesús y Juan físicamente eran muy, muy parecidos, porque eran familia, que eran primos. La mamá de Jesús, María, y la mamá de Juan, Isabel, eran parientes. También dicen que cuando habla la tradición acerca de la traición de Judas, que ese supuesto parecido que había entre Jesús y Juan sirvió porque por eso Judas tuvo que darle el beso en la mejilla a Jesús, para poderlo identificar a los soldados en el huerto de Getsemaní. Porque eran hombres judíos que se vestían igual, que tenían una apariencia muy, muy similar, pero sobre todo por el parecido de Jesús con Juan, incluso con Santiago. Los soldados romanos necesitaban una señal que fuera inequívoca de la persona que ellos iban a arrestar, para no llevarse el que no era, para no llevarse a un preso equivocado. Entonces, exegéticamente, vemos el peso del diseño de Dios en la conciencia humana, volviendo al tema de Herodes, que había decapitado al profeta, pero que aun cuando lo había matado, él no podía silenciar la voz de Juan en él, que era su propia culpa, esa culpa que él todavía lo empezaba a llenar. Y por eso nuestra teología reformada afirma y habla de la depravación total, y eso lo hemos visto antes, pero también que nadie puede escapar del conocimiento de Dios y de su justicia moral. Cuando alguien, por más malo que sea, hace algo, en un momento ese algo lo empieza a acusar, su conciencia lo empieza a acusar. John MacArthur decía, el pecado puede ser cometido en secreto o aplaudido por el mundo, pero la conciencia es un fiscal divino implantado en el alma que ningún monarca puede silenciar. Entonces Herodes vio el poder de Jesús y en lugar de arrepentirse,
en lugar de buscar el perdón de Dios, se aterroriza, se llena de miedo, pero no hace nada más. Y eso pasa con algunas personas hoy en día. Tienen pecado, porque todos somos pecadores, pero cuando escuchan el mensaje del Evangelio no se arrepienten. Tal vez sienten cierto miedito, pero no pasan de ahí. Nunca se van a arrepentir. 2. El deber del profeta y la santidad de la ley. Mateo 14, versos 3 y 4. El deber del profeta y la santidad de la ley. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, Mateo está haciendo como un flashback, como un salto en el tiempo. Él está yéndose atrás para poder explicarnos la razón del miedo y del terror de Herodes. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había aprisionado por causa de Herodias, la mujer de Felipe. Entonces aquí está diciendo que hay una frase que está en imperativo continuo. Juan le decía. Ese Juan le decía significa que no se lo dijo una vez. Cada que podía se lo decía. Cada que tenía la oportunidad, Juan lo decía. Entonces, no era un comentario aislado, no fue un comentario que de pronto él hizo en algún momento, no. Era una confrontación que Juan tenía con Herodes constantemente. Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. Porque Herodias era la mujer de su hermano Felipe. Dice, a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Y él decía esto basado o apelando directamente a la ley de Dios en lo que hablaba Levítico en capítulo 18, versos 16 hasta el 21. Porque Herodes había repudiado a su esposa de una forma ilegal y había tomado la mujer de su hermano, estando el hermano vivo. Eso hizo que el papá de la que él dejó se armara un ejército y viniera en contra de Herodes y lo derrotara en una batalla. Entonces, el reino de Dios, según lo que nos vemos aquí, no se doblega ante los títulos terrenales. Juan nunca se doblegó ante el poder que podía tener Herodes. Él sabía que Herodes tal vez lo podía mandar a azotar, a golpear, lo podía torturar, lo podía encarcelar, pero él siempre le dijo lo que le tenía que decir. Juan entendía muy bien que los gobernantes también estaban bajo el señorío de Dios. Ellos no estaban exentos de la autoridad de Dios. R.C. Sproul decía, la santidad de Dios exige que su ley sea proclamada tanto en las chozas de los pobres como en los palacios de los reyes. El verdadero ministro de Dios no diluye la verdad para salvar su pellejo. Entonces Juan prefirió perder su libertad física antes que comprometer la pureza de la palabra de Dios. Yo no me importa que me lleven a la cárcel, yo necesito predicar, proclamar el evangelio de Dios como es. Por eso, tal vez hoy para nosotros hoy pueda ser fácil aplaudir la valentía de Jesús, de Juan, a siglos de distancia de lo que pasó, ¿cierto? Pero podríamos preguntarnos cuál es el verdadero o cuál es el peligro del efecto Herodes en la iglesia de hoy. Porque nosotros decimos, uy, no, ese Juan tuvo que ser un berraco, un valiente, porque decirle cosas feas a un rey, a alguien que se creía un rey, a alguien importante, porque hoy la sociedad frente a personas importantes, ¿qué hace? Se arrodilla, ¿no? Se doblega, siempre están buscando es cómo los trata bien, los honra, pero mucha gente se le dificulta decirle las cosas a gente importante. Y por eso hoy nosotros podríamos decir, no, ese Juan el Bautista era muy valiente. Y nosotros podemos ser valientes como Juan el Bautista hoy. Ese efecto Herodes hoy se ve en la iglesia. Juan el Bautista perdió la cabeza por una razón.
Él no negoció la verdad. Sus principios morales y éticos no eran negociables. Él no le puso precio a lo que él entendía que era real y que tenía que decirlo como era. Él no acomodó el mensaje para ganarse el favor de Herodes, que es lo que hoy desde muchos púlpitos se hace. Acomodan el mensaje para ganarse el favor de las personas. Acomodan la palabra de Dios a la no a la necesidad de lo que algunos oídos quieren escuchar. Lo que hizo Juan fue que confrontó el pecado de Herodes porque el amor de Dios a las almas requiere honestidad. Si hay que decirle a alguien que está en pecado, está en pecado. Si hay que decirle a una persona que se va a ir para el infierno porque no está arrepentido, no ha nacido de nuevo, hay que decírselo. ¿Eso le va a gustar? ¿Le va a parecer agradable a esa persona? No, seguramente no. Si alguien está sufriendo porque su familiar acaba de morir y murió sin Cristo, yo le tengo que decir tranquila que ahorita esa persona está en los brazos del Señor, en los brazos del Señor de abajo. Pero si yo le digo eso a esa persona ¿será que se va a poner contenta conmigo? El amor de Dios a las almas requiere honestidad. Por eso hay un contraste agudo con la tentación que enfrenta el cristiano y la iglesia moderna hoy. Herodes quería escuchar a Juan, pero quería escuchar lo bueno. Él quería escuchar a Juan como un entretenimiento moral que no alterara su estilo de vida. La gente hoy quiere escuchar una palabra que no altere su forma de vivir. Alguien que le digan, está bien que vivas en unión libre, no hay problema, sigue viviendo en unión libre. Alguien que le diga, no hay problema que hagas esto o aquello. La gente no quiere que su estilo de vida cambie. Por eso nosotros hoy en día corremos el riesgo de convertirnos en una iglesia que busca agradar a los Herodes. Este mundo está lleno de Herodes. Y las iglesias cristianas y muchos creyentes están buscando agradar a esos Herodes. Una iglesia que prefiera ser bien vista, que prefiera ser tolerada, que prefiera ser aplaudida por la sociedad, que prefiera encajar en todas las esferas de la sociedad. Una iglesia que quiera aparentar ser cool, a costa de silenciar las verdades incómodas del Evangelio. Esa no es una iglesia. Esa no es una iglesia. Cuando usted y yo callamos la palabra de Dios para no ofender el pecado, o cuando usted y yo maquillamos la cruz para que se vea más estética y se adapte mejor a esta cultura, dejamos de ser la voz que clama en el desierto. Nos convertimos en cómplices del palacio. Juan nos recuerda hoy que el llamado de la iglesia no es a mantener al mundo cómodo con su pecado. No es a mantener al mundo cómodo en su error, sino que tenemos que incomodarlo con la verdad que salva. Si es familiar, si es amigo, si es compañero, al que sea, tenemos que incomodarlo con una verdad que salva. Hay un dicho que dice que el amigo es el que hace llorar con la verdad y no el que hace reír con mentiras. Tenemos que esa verdad sea la verdad del Evangelio. 3. El orgullo del mundo y el lazo del pecado, versos 5-8. El orgullo del mundo y el lazo del pecado. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí, ese dame aquí es dame ya, aquí y ahora, en este momento, en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La petición era inmediata. Por eso, cuando leemos esta parte del pasaje, entramos a lo que podemos llamar la anatomía de la decadencia humana. Herodes quería matar a Juan desde el principio, sí, él lo quería matar. Porque Juan, cuando le decía no te es lícito tenerla,
No se lo decía a él solito por allá en una habitación, se lo decía delante de todo el mundo. Y si usted está cometiendo un error y alguien viene y le hace una corrección, lo exhorta delante de todo el mundo, eso no lo pone contento. A nadie le gusta que lo corrijan en público. Entonces, eso que decía Juan se lo decía en público, a grito. Entonces, Herodes lo quería matar, pero no lo mataba porque le daba miedo del pueblo, porque el pueblo lo tenía a Juan como profeta. Él decía, no, yo lo mato y se me viene todo el mundo encima y eso se me forma un desorden. Y él tenía que mantener el lugar tranquilo, porque esa era, digamos, como una de las órdenes del imperio, ¿no? Así que esa moralidad de Herodes no se guiaba por temor a Dios. No, él decía, yo no lo puedo matar porque delante de Dios está mal. No, él decía, no lo puedo matar porque el pueblo se enoja, porque la opinión pública va en contra mía. Pero cuando una persona está en pecado, el pecado se vuelve amo de esa persona y el pecado le tiende trampas. Por eso, cuando estaba en su fiesta de cumpleaños, que dice el texto, hay una combinación de lascivia y de orgullo. Danza esta muchacha. La muchacha era princesa. Para que una princesa danzara en medio de un lugar, eso era algo que no pasaba todo el tiempo, por lo cual cuando sucediera algo sorprendente, llamaba demasiado la atención. El baile era un baile sensual, insinuante, con una ropa. No era una niña, era una joven, por ahí de 15, 16 años. Se llamaba Salomé. Ella deleita los sentidos corrompidos de Herodes, que lo que hace es un juramento ridículo, diciéndole que le daba lo que ella le pidiera. Pero el texto dice que ella estaba instruida primero ¿por quién? Por su madre. Entonces vemos una respuesta de la crueldad y de la impiedad en esta muchacha cuando él le da la respuesta de decirle, pídame lo que quiera, le juro que le doy lo que me pida. Pero no se lo dijo al oído, lo dijo en voz alta, había muchas personas escuchando ese juramento. Y la respuesta de ella es, deme aquí ya la cabeza de Juan en un plato. Aquí vemos la degradación total que se manifiesta cuando la muerte de un hombre santo de Dios se convierte en el trofeo de una fiesta mundana. Cuando una persona que le sirve a Dios es escarnecida delante de otras personas como un trofeo. Jonathan Edwards en uno de sus sermones comentaba acerca de la justicia divina. Los hombres inconversos caminan sobre un terreno resbaladizo. Sus propios deseos y pasiones son las herramientas que Dios utiliza para dejarlos caer bajo el peso de su propia destrucción. Porque cuando Herodes le da ese juramento a ella, él mismo se está clavando el cuchillo. Él mismo él mismo se está suicidando, por decirlo así. Porque él se creía poderoso, libre, estaba en un trono, pero él era esclavo de sus pasiones, de sus miedos, de las manipulaciones externas, porque dice que por lo que... no, eso sí dice más adelante, pero lo vamos a ver ahora. Del entorno que Herodes tenía, él no quería quedar mal. Él no quería quedar como que juré, prometí y no voy a cumplir. Porque perdía autoridad, perdía credibilidad, siendo él el gobernante de esa tierra. Cuarto, la falsa honra y la injusticia humana, versos 9 al 11. Entonces el rey se entristeció, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y enviando decapitó a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Es que aquí nos damos cuenta que la muchacha no tenía ningún interés en que Juan muriera. A ella no le perjudicaba ni le beneficiaba. Eso era una orden ¿de quién? De la mamá. La que quería matar a Juan era la mamá.
por todo lo que Juan le decía a Herodes. Por eso cuando el texto nos dice que Herodes se entristeció, era porque él sentía el peso de que iba a hacer algo malo, de que lo que iba a hacer estaba mal. Muchas veces nosotros sabemos que algo que vamos a hacer está mal, pero no lo hacemos, pero sabemos que está mal. Él iba a hacer algo miserable, pero ese orgullo de ser el rey, de creerse el que mandaba, de ese ego, de ese poder que él tenía, incluso de la presión social, porque dice que por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, él no podía quedar mal delante de esas personas que eran malas, ¿cierto? Pero que lo veían a él como que él era el que mandaba. Si falla en esto, entonces usted no tiene las capacidades. Entonces, para él no quedar mal delante de esos invitados, para mantener esa máscara de hombre de palabra y de rey poderoso, entonces él ordena la ejecución. Él le dice al verdugo que baje, que vaya a la prisión y decapitó, según lo que nos dice Mateo 11, al mayor de los nacidos de mujer. Y aquí entramos en un clima profundamente solemne. El mundo celebra mientras el justo sufre. Juan estaba sufriendo de una manera muy dura, pero también silenciosa. ¿Cómo sería estar en ese momento encarcelado por no haber hecho nada malo? Solo por decir la verdad. Por eso, desde la perspectiva humana, esa situación de Juan parecería que era la derrota de Juan, la derrota del reino de Dios. Pero la cruz y el sufrimiento son el camino que Dios ha diseñado para la gloria. Nosotros, cuando pasamos una situación difícil, no la tenemos que ver solamente como una situación difícil, sino como un camino que Dios ha diseñado para la gloria. Nosotros no podemos ver el ahora, nosotros tenemos que pensar en la eternidad. El verdadero creyente, el verdadero evangelio se basa sobre que el sufrimiento, el caminar con Cristo no es una vida de rosas. El creyente que no ha nacido de nuevo pretende creer que el evangelio es vivir sabroso, que todo nos vaya bien, que todo salga a pedir de boca, que nos aumenten el salario, que cambiemos de puesto, que mejoremos el carro, que cambiemos de barrio, que hagamos mil cosas, que viajemos, que conozcamos. Porque muchas iglesias hoy están prometiendo eso. Muchas iglesias hoy le están prometiendo a la gente casa, carro y beca. Pero es que Dios no ha prometido eso. Dios quiere que nos vaya bien, sí, Dios quiere que nos vaya bien. Pero eso es un resultado de primero tomar la cruz y seguir a Jesús. El decreto soberano de Dios aquí permitió la muerte de Juan. No porque el Señor hubiera perdido el control de la situación. No porque Dios hubiera dicho, ay, es que Herodes como es un rey tiene más poder. No. Es porque el testimonio de Juan ya se había terminado, ya se había cumplido. El papel para el que Juan fue traído a esta tierra había terminado ahí, en la cárcel. Lo que Juan había venido a hacer ya lo había hecho. Él tenía que menguar para que Cristo creciera. Por eso la muerte de Juan no es un evento aislado, no pasó de repente. Tal vez Dios no lo tenía en sus planes, no, estaba en sus planes. Es el preludio de lo que Jesús mismo establecería como la condición innegociable para seguirle, lo que le pasó a Juan. Cristo nos dice en Mateo 16:24 que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es una invitación a que todo nos va a ir súper bien de aquí en adelante. Juan tomó su cruz y siguió a Cristo hasta las últimas consecuencias. El Señor refuerza esta misma verdad de una manera más tajante en Lucas 14:27 cuando dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no
puede ser mi discípulo. No puede. Él no está diciendo no le queda difícil, le queda complicado, va a ser un poquito complejo. No, no, no. Él dice no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Si usted no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si usted viene a la iglesia, si usted cree que ser cristiano es todavía vivir la vida loca, normal, usted no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo implica aceptar el sufrimiento. Aceptar que ese sufrimiento por causa de la verdad hace parte de nuestro decreto soberano que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que el verdadero éxito del reino no se mide por la fidelidad, por las bendiciones que supuestamente recibimos. Eso no mide el éxito del reino. Se mide por la fidelidad a la cruz. No porque estemos cómodos en nuestra casa. Es que yo hoy voy a ver el culto por YouTube. Yo hoy voy a ver la celebración porque ellos la pasan en vivo en Facebook. Yo no puedo ser un elemento aislado en la iglesia. Yo tengo que estar en la iglesia. Yo tengo que ser fiel a la cruz y eso tal vez implica que yo tenga que madrugar si yo no quiera madrugar. Que yo tenga que renunciar a mis gustos, a mis sueños, a lo que a mí me agrada, porque tal vez, y casi siempre sucede que lo que a mí me agrada le desagrada a Dios. Si yo no hago eso, si yo no hago eso, yo no puedo ser discípulo de Cristo. Quinto, la esperanza de los discípulos y el refugio en Cristo, Mateo 14, verso 12. Entonces llegaron sus discípulos. ¿Los discípulos de quién? De Juan. Y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El pasaje termina con una nota, digamos, de dolor porque vienen los discípulos de Juan, recogen el cuerpo para llevarlo a enterrar, pero ellos tienen una dirección aquí que es cristocéntrica. Cuando ellos recogen el cuerpo, le dan una sepultura digna, no se van para su casa a llorar, ellos se van a darle las nuevas a Jesús, es decir, a darle la noticia. La palabra que utilizan aquí para dieron las nuevas es apangelo, que significa reportar o anunciar. Ellos se fueron ante Jesús a reportarle, a anunciarle lo que había pasado. Aquí es el punto donde todo el capítulo termina apuntando o conectándose con el Salvador. ¿A dónde más podrían haber ido ellos? ¿A dónde más podrían haber ellos? El hombre que el Señor había levantado para que fuera su guía, su maestro, ya no estaba muerto. La injusticia parecía que había ganado. Pero ellos entendían en el corazón que el verdadero rey no estaba muerto, estaba vivo. Ellos corrieron entonces a donde Jesús, porque ellos entendían que el único consuelo para su dolor era ¿quién? Cristo. No había que ir a otro lado. Él, como soberano definitivo de todas las cosas, sería quien le da sentido al dolor que un día haría justicia perfecta. Es decir, hoy usted está pasando por algo que usted cree que es injusto, que es difícil, que le duele, pero usted tiene que ir a Cristo porque cuando usted va a Cristo, en Cristo se encuentra sentido para eso que hoy usted cree que no tiene sentido. Charles Spurgeon decía, cuando el suelo se hunda bajo tus pies y tus mejores amigos terrenales sean arrebatados, corre al Salvador. El dolor que nos arroja a los pies de Jesús es un bendito dolor. Siempre que nos pasa algo, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A la cantina? ¿Al bar? ¿A la discoteca? No, tenemos que ir a Cristo. Cuando una persona tiene una situación difícil, corre a emborracharse, corre a tomar, corre a la droga, corre a una cantidad de cosas que no son el camino. El camino es ir ¿a quién? A Cristo. En Él entendemos que esa situación tiene un propósito. Por eso este pasaje nos confronta cara a cara con una realidad que tal vez podemos vivir en nuestra vida y en nuestra relación con Dios.
Cuando nosotros examinamos estos personajes, cuando vemos a Herodes, a Juan, cuando vemos a los discípulos de Juan, nos tenemos que hacer algunas preguntas que son profundas. ¿Somos como Herodes? ¿Vivimos tratando de callar la voz del Espíritu de Dios en nosotros para que la palabra de Dios no confronte mi pecado favorito? Porque yo tengo pecados favoritos y a veces como que trato de callar la voz del Espíritu Santo para que esos pecados favoritos no sean confrontados y sigan allí ocultos. Tal vez somos como Herodes cuando pesa más en nosotros el qué dirán de los que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pesa más que tener el temor que tenemos que tener a Dios. Cuando nosotros caemos en estas cosas, corremos el riesgo de que nuestra conciencia sea cauterizada. Una conciencia cauterizada ya no siente nada. O podemos preguntarnos si somos como Juan el Bautista y estamos dispuestos a llevar la cruz hasta las últimas consecuencias. Soy creyente, soy cristiano, voy a la iglesia, no comparto esto, ni estoy de acuerdo con esto, ¿y qué? Yo he visto entrevistas de personalidades cristianas famosas que llegan a lugares, a programas seculares, le hacen preguntas que son difíciles y ellos dan respuestas tibias. No, hay que decir lo que es, gústele a quien le guste. Por eso nos tenemos que preguntar si estamos dispuestos a sostener la verdad de Cristo y su palabra, aun cuanto esto nos cueste nuestra reputación, nuestro nombre, nuestros bienes, nuestra libertad o incluso la vida misma. Hoy muchos creyentes les está costando la vida ser cristianos. Hoy hay gente que está muriendo por ser cristiano. Están perdiendo su casa, están perdiendo sus bienes, están perdiéndolo todo por ser cristianos. La muerte de Juan el Bautista nos recuerda que el cristianismo no es una boleta para una vida próspera. Hay gente que cuando ha entrado a la iglesia, ha empezado a caminar con Cristo, se dan cuenta que como que las cosas no se ponen tan chéveres, porque el evangelio es un llamado a tomar la cruz. Por encima de Juan, este texto nos apunta a Cristo. Juan fue decapitado debido al pecado suyo, no, al pecado de Herodes, porque él lo declaró, porque él lo confrontó, porque él lo expuso. En cambio, Jesús se entregó voluntariamente, dio su vida por nosotros en una cruz para que los pecados de su pueblo elegido fueran borrados. Herodes mató a un profeta por su pecado, pero Dios entregó también a su Hijo de forma voluntaria para que nuestros pecados fueran borrados. Nosotros tenemos que preguntarnos si hoy sentimos el peso de una conciencia que tiene culpa. Si hoy estamos o hemos en algún momento estado vendiendo o viviendo mejor en rebelión contra Dios. No podemos ser como Herodes. Herodes buscó salidas supersticiosas. Él se endureció en su orgullo, en su máscara de rey poderoso. Nosotros tenemos que ser como los discípulos de Juan, correr a Cristo siempre. Tengo un problema, corro a Cristo. Tengo una dificultad, voy a Cristo. Esto me salió bien, voy a Cristo, porque Cristo es el único refugio seguro. Tenemos que clamarle a Dios por un arrepentimiento real. Si hoy yo todavía siento que no me he arrepentido de verdad, tengo que pedirle a Dios que me dé ese arrepentimiento real, que me dé esa fe real. Porque en la cruz de Cristo hay perdón, pero tengo que buscarlo. Tengo que pedirle a Dios que me perdone todos los días. Que esa gracia soberana que solo tiene Él pueda venir a mí. Voy a terminar con unas palabras del doctor Martin Lloyd-Jones que decía: el mundo tiene sus palacios y sus fiestas pasajeras, pero el creyente tiene un reino inconmovible y un Salvador que ha vencido a la muerte. No temas a los que matan el cuerpo, teme y confía en aquel que puede salvar el alma
para siempre. Amén.